Bueno, gente, cuarto capítulo del podcast. Hoy, aviso parroquial, no nos vamos a intentar no desviarnos tanto del tema como en el capítulo anterior. Creo que todos se dieron cuenta. Y pues, el capítulo de hoy se trata de. Vamos a estar contando historias de terror que ustedes nos mandaron y otras que encontramos por ahí en Reddit. Ujú. Vamos a empezar con una historia de terror de uno de nuestros seguidores. Nos mandó 4 historias. Y son largas, bastante largas. Entonces, pues voy a empezar a leer eso, ya diremos qué opinamos. Y una de las dinámicas es, después de leer toda la historia, intentar como buscar significados y cosas así que tú digas como esto puede tener que ver con la historia. Entonces, historia 1 de Javier. Resulta, pasa, acontece que una vez yo estaba en la casa de mis abuelos y mi familia, que toman mucho. Empezaron a hablar de una bruja que venía por un tío mío, ya que él tenía una exnovia a la cual le mandó a hacer brujería. Uy. Ese día estaba todo normal hasta tocar el tema de la bruja. Cuando se mencionó lo del tema empezó a llover, lo cual veíamos normal hasta el punto de que a mitad de la historia el cielo se cae. Pues me imagino que se refiere a que son un rayo o algo así. Eh, Era un aguacero tan impresionante que retumbaba toda la casa. Yo odio esas lluvias. Alrededor de las 2 de la mañana no paraba la lluvia, sino se intensificaba. Y nosotros en medio de la borrachera hacíamos chistes de la supuesta bruja. En un momento todos nos quedamos callados cuando se escucha un ruido fuertísimo y todos quedamos pálidos. Al sonar el ruido se fue la luz, lo tomamos con calma, pero empezaron unos silbidos afuera. Pájaros estaban afuera, pero eran negros, parecían cuervos, pero eran de un color negro muy denso. No se veía bien, ya que la única fuente de luz eran los rayos que caían. Uy, uy. Cuando dejamos de tomarlo de chiste, se vio una figura, era una mujer asomada en la ventana, no se le veía totalmente el rostro, era totalmente negra, pero sí se diferenciaba su cabello y un vestido que llevaba. Nosotros del miedo nos encerramos en una habitación y no salimos hasta las 8 de la mañana. Fue tanto el miedo que entre todos nos bajamos casi 7 canastas de licor en 3 segundos. Y nosotros, antes de empezar el capítulo, estábamos hablando de que la gente que toma mucho fuma o hace cosas muy raras no nos cae bien. Mm, Mis primos con cobijas escondidos, mis abuelos con rosarios y todos borrachos tratando de buscar dónde escondernos. Me imagino esa escena muy todos borrachos, preocupados, pero borrachos, o sea, Yo siento que uno estaría como riéndose, ¿cómo me como van a que matar hoy? debajo, no como debajo de la mesa, como, Sí, como así. yo también me imagino algo así, o sea, ustedes saben que borracho no es serio. Entonces, esa escena debería ser muy chistosa. Y uno por ahí llorando por el ex, alguien así. Y todos, Y todos, viene la bruja, viene la bruja. Esa noche fue lo peor, solo eran ruidos y ruidos hasta que por ahí, eso de las 4, todo paró. Fue una experiencia divertida porque a pesar de estar cagados del susto, hacíamos chistes y jugábamos con el tema, pues porque estaban borrachos. Lo mismo que me acaba de decir Lina. Pero también fue muy aterrador, fueron días de pesadillas, no podíamos comer, dormir y todo para las épocas de diciembre. En diciembre es donde más asustan. No sé por qué. sí, yo estoy de acuerdo contigo porque siento que en diciembre asustan más que en Halloween. Y Es según yo verdad. debería ser, o sea, en octubre deberían asustar más, pero no es así, entonces es como muy confuso. Yo siempre he pensado lo mismo, o sea, en diciembre y yo, desde la experiencia de que mi familia paterna es un poquito parecida a la de Javier, eh, mi abuelita vive en Sasaima y nosotros pasamos casi todos los diciembres allá. Y mi abuela también es eso con lo de la bruja se va a llevar a los borrachos. Y como mi abuela vive en Nariz Alta, que es como es una subida así súper empinada, cuando nosotros vamos subiendo ya después de un año nuevo o algo así, pues para ir a dormir, que ya son como a las 5 de la mañana, porque nosotros nunca terminamos un año nuevo temprano, nunca. Mi abuela siempre dice como tengan cuidado porque se puede aparecer la viejita que se lleva a los borrachos. Y eso ya, y siempre es como todo marcado en diciembre. Y en octubre es donde menos asustan a pesar de que se supone que es el mes de las brujas.
Entonces se me hace bastante raro. Quiero investigar. Yo siento que tendría que ver como, pues primero con que se va a acabar el año y por temas religiosos, ¿sabes? Porque como se va a acabar el año, muchas personas hacen como rituales y todo eso para comenzar el otro año, comenzarlo bien. Eso, yo también siempre le he tenido como cierto escarmiento al hecho de que, no sé, quemar el año viejo y todas esas cosas, sí, normal. Pero hay gente que ya hace unos rituales muy extraños para que le vaya bien el próximo año. No hablo como de sacar la maleta a la cuadra, sino que hay gente que quema cosas con cosas escritas en rojo, que creo que la gente que conoce ese tema ya sabrá a qué me refiero. Eso es, no sé. Calma, Investigaba. aquí somos gente investigadora. A ver, a ver. Ok, es por la que la teoría más marcada es la teoría energética, que es porque hay gente que cree en diciembre, que en diciembre cree que hay muchos cambios emocionales y energéticos por lo que es fin de año y todo eso. Y entonces que eso hace que el ambiente sea distinto y se tornen cosas más raras. Ok, interesante. Vamos a leer la segunda historia de Javier. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Esto edítalo, ¿no? Pero deberíamos en otro capítulo hablar de reaccionar al capítulo de Beto, no sé si lo viste, del podcast, del man que está en una Sí, cárcel. una vez veníamos de Melgar mi papá y mi hermano. Mi papá y mi mamá estaban recién divorciados. Nosotros veníamos en dos carros, el de mi papá y el de mi tía. Salimos de Melgar a eso de las 5 p.m. Dijimos que íbamos a tomar atajos para no llegar tan tarde. En el camino, cuando pasamos por Agua de Dios, ¿dónde es eso? No, ni idea. El carro de mi tía se perdió, habían tomado otra ruta que se supone que nosotros íbamos con ellos. Mi papá, como raro, se emberracó, horrible, pues él no conocía la carretera y no teníamos señal. Pasando por una vereda salió una figura que era como un perro grandísimo y se nos atravesó. Calma. Y se nos atravesó en el carro. Casi nos estrellamos, se fue de lado. Fue como, bueno, que el carro se fue de lado. Fue como si nos hubiéramos ido de frente contra un muro. Al bajarnos, al mirar que todo estuviera bien, nunca hubo un perro, la figura del carro tenía el golpe, la llanta quedó doblada, pero no había nada. Y el pueblo solo cambiábamos la llanta y al subirnos del carro, la señal empezó a molestar súper feo, las canciones se distorsionaban y nosotros decíamos, es la señal, y en eso, guas, nos mandó por otra dirección, mi papá sin pensarlo se fue con el Waze nos metió por una montaña que era un abismo, la carretera era tan angosta, Javier no sabes escribir, que a duras penas el carro pasaba y no teníamos forma de devolvernos. Nosotros solo rezábamos que saliéramos bien de donde sabrá Dios estábamos. La carretera no se veía, todo era negro negro y la luna brillaba, pero no alumbraba, parecía como si fuera un sueño. Al subir unos 20 minutos dándole vueltas a esa montaña, vimos un carro a lo lejos y mi papá aceleró para alcanzarlo. Cuando lo alcanzamos, el carro se fue por una bajada, parecía un bosque, nosotros nos imaginábamos lo peor, pero pues el güey ya no era de confiar. Al, salimos de ese, al salir de ese mini tramo del bosque, salimos a una vía donde logramos ubicarnos y seguimos para la casa. Al llegar a la casa, mi tía ya estaba y estaba angustiada y nos preguntó ustedes dónde se metieron y por qué se demoraron. Y nosotros le contamos todo a lo que ella nos dice que ya vio como nosotros solo desaparecíamos en la oscuridad. Backrooms. O sea, íbamos en el mismo camino, pero nosotros desaparecimos. Mani. Qué cosa tan rara. Apenas leí lo de el supuesto perro gigante, me quedé callada porque a mi padrino y a mi tía, en una vía de esa Saima, yendo al monte, más monte, porque mi tía Miriam vive por allá, mi padrino iba manejando normal, pero ellos habían tomado ya artico. Y yo, mi padre, algo que le admiro mucho a mi padrino y a mi papá es que gracias a Dios, a pesar de que ellos estén hartísimos, ellos manejan perfectamente. O sea, yo sé que nunca va a pasar un accidente con ellos, aunque se hayan tomado 3 cervezas. Y mi padrino vio como ese perro gigante
Entonces siento que eso solo le pasa a familias como que son muy, no sé cómo decirlo. O sea, yo creo en todas esas cosas raras y siempre le he creído a Javier todo lo que me cuenta porque son cosas que o ya me han pasado a mí o he escuchado que ya han pasado. Entonces siento que es de tenerle mucho respeto y la gente que no cree en eso en algún momento se choca con la vida porque le pasa. Y pues esa teoría de ese perro gigante que se le aparece en la carretera a la gente por la noche es o porque van tomados o porque son personas conflictivas o algo así. Entonces, preocupante y no sé, o sea, o sea, quedé impactada con lo que dijo de que la tía había dicho que se habían desaparecido en la oscuridad. Es que no sé, pues primero entrando en lo de los borrachos, siento yo que se les aparecen más, pero es porque, digamos, si un borracho se da cuenta que le pasan cosas como que no es tan creíble, entonces como que ese tipo de entidades son conscientes de eso, un borracho se va a levantar y va a decir como, bueno, fue un sueño o uno en el trance, entonces como más difícil. También se me hizo raro porque tú apenas dijiste backrooms, yo también quedé como, uy, sí, y también me puse a analizar el hecho de que qué hubiera pasado Si ellos no hubieran vuelto si a la ellos no vida hubieran real. vuelto, o sea, imagínate, y no hubieran salido en ningún lado, o sea, que ni carro, ni cuerpos, ni nada. O sea, imagínate la experiencia de la tía que los De vieron desaparecer. desaparecerse. O sea, sí, yo le tengo mucho respeto a eso y yo no sé, yo me imagino que aquí todos hemos visto por lo menos un episodio de Tic Tac Draw. Creo que todos cuando chiquitos por lo menos vimos uno. Y yo no me acuerdo bien del nombre de ese episodio, pero no sé si han visto ese que es como un caballo gigante, larguísimo, que se aparece en las carreteras cuando son familias disfuncionales o borrachos o cosas así. Siento que, como dice Lina, son las personas que menos les creería que pasa, por lo mismo de que tienen tantos conflictos en carretera. Y pues yo también he escuchado casos de que esas cosas raras que se aparecen en carretera han llegado a matar gente y que tal no hubieran vuelto y o sea, el hecho de que se hayan desaparecido en la oscuridad y hayan terminado en un abismo estrecho es preocupante. Vamos a averiguar también. Tú, o sea, ¿tú crees que, digamos, si hubiera una entidad en tu casa, tú podrías convivir con esa entidad, pero digamos que tú no se le digas como que saludes a la entidad y pum, se mueva una puerta? O sea, ¿crees que podrías convivir con eso? Porque yo he escuchado gente Es que, que sabe que, digamos, el abuelo de una amiga convive con una entidad y le tiene hasta nombre y todo. es que si te acuerdas de los datos curiosos del primer episodio, uno de mis datos curiosos y de mis historias fue que a mí desde cuando chiquita ya no me ha vuelto a pasar, gracias a Dios, yo no sé, o sea, yo le tengo mucho respeto a esa sombra. Y Lina la vez pasada me consiguió como una foto de eso y me dio un escalofrío de esto no es, o sea, no soy la única persona a la que le ha pasado. Esa sombra que se parecía todas las veces a las 7 de la noche, que es larga, negra, con un sombrero alargado, las uñas largas. O sea, yo me acuerdo exactamente de eso. Y tiene el nombre más básico del mundo, el hombre del sombrero, pero he escuchado muchas historias de que a la gente se le ha parecido y sigo sin saber el significado, porque créanme que lo he averiguado. Entonces siento que yo ya viví eso de compartir con una entidad, porque yo ya sabía que a las 7 de la noche todos los días la iba a ver, pero tampoco sería capaz el hecho de decir como, hola entidad, y que se me cierre y se me abra la puerta. No, yo, o sea, lo que les digo, aunque no me dé tanto miedo, le tengo respeto, o sea, no puedo con eso. ¿Tú podrías? Sí, yo siento que sí, pues es que Uy, no, Lina. el tema es no verlo, porque digamos, si no te hace nada, pues, Bueno, si no lo veo y no me hace nada, creo que podría convivir con él, decirle que me apague la luz por la noche. y es como que decirle como, Lucy, la luz, Dios. Es que Dios, encontré un video de eso del hombre del sombrero. ahorita, bueno, en edición lo insertas. En edición lo insertaré. Y estoy intentando que me carguen los comentarios porque siempre hay muchas historias sobre eso y necesito leerles eso y contárselo también desde mi experiencia porque es traumático no solo para mí, sino para mi mejor amiga porque Miley también llegó como a... Aquí están diciendo que gente lo soñaba, pero es que hay gente que no solo lo sueña, sino que lo tiene literalmente parado enfrente de ellos. Dios mío, es lo mismo, mira, lo que les digo, yo lo vi cuando era chica y de más grande, pero no lo soñé, estaba parado en la esquina de mi habitación y me observaba. Yo no sé por qué esa cosa solo observa a la gente. Era como si yo estuviera acá a las 7 de la noche y yo sabía que en esa esquina lo iba a ver mirándome así. Vea, escalofríos todavía pensarlo porque es demasiado raro.
No, a mí una vez me pasó una experiencia súper estrambótica, pero fue con, ¿tú has escuchado la historia del Silbón? Que Ay, no, sí, supone sí que la he estudia escuchado. por allá en Venezuela. Pues a mí me lo contaron unas amigas de Venezuela y me dijeron que era normal, pues allá en Venezuela. Y ese día que me lo contaron, yo estaba acostada durmiendo con mi mamá y se empezó a escuchar a alguien silbar. Y yo dije, no, Dios mío, me muero. Y yo me puse a rezar de una manera tan increíble. Pero es que mi mamá Mani, estaba es que las profunda. cosas de terror hasta el más ateo lo hacen rezar. Es que es en serio. No, esas cosas como el Silbón y esas entidades que se te aparecen y solo te miran me dan tanta cosa. Porque yo no diría que preferiría que esa sombra rara me hubiera hecho algo, no, pero el hecho de que se pare a observarte es raro. Y nadie me ha creído lo que, o sea, muy poquita gente que también la llegó a ver por culpa mía, me cree como el hecho de que pasaba. Y ya que veo en TikTok que se le apareció a un poco de gente, sé que no estoy loca. Pero si yo le cuento esto a un amigo mío super X o a mis papás no me creen que que yo vi eso y es muy raro, no sé qué pensar sobre esa cosa, porque no he encontrado el significado todavía. Y siento que obviamente el mundo del terror está todo conectado porque es el mundo del terror, pero hay cosas dentro de ese mundo que se conectan con algunas otras y yo siento que eso del perro, las brujas, las muñequitas que se llaman a los borrachos, las sombras, son como de un mundo en específico que no solo te hacen daño, sino que te carcomen la mente para que dejes de hacer algo. Entonces es muy raro. Mi, mi mejor expresión yo. Ilina. Sí, es que también siento que, digamos, de alguna manera, sin importar la religión que seas o en que creas, como que lo que tú dices, te mandan algo para que tú corrijas cierta actitud. Entonces también puede ser que por eso se le aparecen más que todo a los borrachos y a los, porque yo he escuchado mucho que se les aparecen a los viejitos, pero a los viejitos que son como borrachos, que le pegan a la esposa y cosas así, Exactamente. que suben al cerro y el Y típico se lo de que llevan y y que sí. yo no sé qué, y que se peleó borracho con el diablo, o sea, Exacto. O eso de que la gente iba a las discotecas y a los borrachos el diablo empezaba a bailar con ellos y que no les podían ver las patas porque si no se los llevaba. Todo eso, aunque suene la cosa más estúpida del mundo, yo lo creo. Digamos, mi abuelita cuando yo era chiquita, para asustarme con no molestar a los perritos, porque si yo lo acepto, yo molestaba mucho a los perritos y no de que los pegaran ni nada, pero me gustaba antojarlos con la comida. Yo cogía un hueso y me encantaba hacerle así a los perros porque no se lo podían comer ellos, me lo estaba comiendo yo. Y una vez me contó una historia de que había un campesinito que hacía lo mismo que hacía yo con los perritos y los huesos. Y que una vez le había tocado ir al monte súper lejos y que se había encontrado un perro. Y él llevaba comida y lo empezó a antojar. Y que supuestamente el perro le habló y que cuando le habló, el man quedó tieso allá. O sea, yo quedé retraumada y no volví a hacer eso. Y sobre lo que dijimos las dos que estamos de acuerdo, el hecho de que yo siento que esas cosas se le aparecen a gente que tiene que cambiar cierta actitud, a mí se me dejó de aparecer el hombre del sombrero cuando dejé de ser mala persona. Entonces por eso es que también digo como, uy, quietos ahí. Y me preocupa el hecho de que a Javier se le aparecen muchas cosas. Entonces ahora conectando cables con todo, la vez pasada me contó, estábamos en llamada y yo pensé que acá había algo muy raro, porque una vez me tocó llamar a Julián y a Joel porque estaba preocupada. Yo estaba súper normal acá y escuché un estruendo en la cocina. Y yo había dejado una taza al fondo de la mesa, donde no se podía caer. Y me fui grabando y tengo el video de que la taza terminó en la mitad de la cocina. A momento de hoy no sé qué fue, pero en ese momento Julián ya se iba a dormir y estaba jugando Rocket League con Joel. Entonces dije, ay, no nos voy a llamar. Y llamé a Javier. Y Javier me contó que como unas 2 semanas atrás a él le había pasado algo parecido con un cuadro de un abuelo, bisabuelo o algo así, que precisamente un día que habían hablado de algo de él y de cómo se había muerto, el cuadro que llevaba mucho tiempo pegado ahí se había caído y había sonado un estruendo muy duro en toda la casa. Entonces yo no sé qué el destino que le está queriendo decir a Javier, porque a Javier le pasan muchas cosas uy, así. o cuando, o lo de Jason Jiménez. Dios mío, Lo de Jason Jason Jiménez. Jiménez. Javier Uy, tiene una les vamos a contar la historia desde el principio.
Cuando Jason Jiménez se murió, Javier me escribió llorando. Porque es que Javier es lo más fan de Jason, de Paola y de todos ellos. Javier se sabe sus canciones completas. Javier escucha las canciones todavía de las que sacó después de muerto, de que tenía grabadas ya. Javier se las sabe todas de memoria. O sea, Javier es un obsesionado con Jason Jiménez. Y él una vez me dijo como, ay, yo quiero pintar algo en honor a él. Y pues lo hicimos en llamada. Él lo pintó mientras yo decoraba unas cosas de mi cuarto. Porque como ven, tengo todo esto pintado. Entonces, mientras yo intentaba hacer algo acá en el cuarto, él pintaba el cuadro como de todas esas cosas. Y una vez me dijo, Dana, Danky, por favor, tú que siempre estás conmigo, llámame y vamos a ver un live de un man que está intentando comunicarse con Jason Jiménez. Y yo le dije, a ver, deja de creer en esas cosas, que eso es muy raro. Y cuando nos metimos al live, era un man con una foto de la monja pegada en la pared y con una de esos circuitos que intentan conectarse con el más allá. Y a mí no me dio miedo, pero sí me empezó a dar cosa de que no era miedo, sino eso de que yo siento que este man está haciendo algo aquí más raro que tratar de comunicarse con Jason. Y yo le dije, mira, Javier, de hecho, yo creo que deberíamos salirnos. Y él se obsesionó como mucho con el hecho de que él se obsesionó como mucho con el hecho de que él iba a seguir viendo sí o sí el live. Y yo le dije, yo no te voy a colgar, no te voy a dejar solo, pero yo voy a silenciar la página. Si tú decides que te vas a quedar viendo esto, yo me voy a poner a comer y a ver otra cosa. Y pues Javier aceptó como el término. Y después de que él dejó de ver ese live, quedó como muy sumiso. Y yo dije, esto aquí está raro, a Javier le hicieron algo en ese live. Y fue mucho como el hecho de que siento que él se dejó carcomer la mente mucho por eso y él juraba que Jason seguía vivo. Y yo sé que, no sé si sigue pensando eso, que espero que no, Javier. Piensa mucho en el hecho de Jason Jiménez está vivo, Jason Jiménez tal cosa, Jason tal cosa. Y me decía que se le aparecían figuras en el cielo, que, o sea, Javier se Sí, sacaba yo tengo muchas las teorías, yo tengo las fotos. fotos. Y yo le dije, Javier, ahí no hay nada. Y él pintaba caballos, pintaba ángeles y me decía, no, Danqui, es que ahí se ve la forma. Javier empezó a alucinar de una manera muy rara. Y siempre le pasa eso con muchas cosas extrañas. Entonces, por eso siento que es necesario que Javier piense mucho en que está bien creer y que está bien no creer. Porque el hecho de que él siga jurando que Jason está vivo y que una vez un TikToker publicó un video y según él, atrás de eso había sonado la voz de Jason Jiménez diciendo que estaba vivo, Javier está traumado. O sea, él me empezó a preocupar en un momento, yo le dije, ya no vamos a tocar más ese tema, ya no, o sea, no, no más. Y sí, sí le ha mermado mucho con eso, pero yo siento que a él algo le está queriendo decir algo, pero yo todavía no he descifrado tampoco el hecho de que está haciendo Javier mal como para que lo jodan tanto, cosas de algo muchísimo más allá. Eso también yo le dije a él porque yo le dije que de pronto algo se le estaba queriendo como manifestar, pero como él era muy fan de Jason Jiménez y lo de Jason Jiménez era reciente, se le manifestaba en forma de Jason Y no solo Jiménez. eso, una vez me dijo que había soñado, y Ah, yo con los significados de los sueños soy muy, porque yo creo mucho en eso, y a mucha gente que le he dicho los significados de su sueño dicen como si es algo que me está pasando, entonces te creo, no creo que estés loca. Entonces busqué el significado de ese sueño de Javier, que básicamente se trataba de que él despertaba con Jason Jiménez y que Jason le regalaba su sombrero y un rosario y que él supuestamente amaneció y tenía un rosario muy parecido al lado y hubieron fallas técnicas. Pero bueno, ¿en qué estaba? Allá. En que Javier está loco, mentiras. No, no creo que esté loco porque pues todos en algún momento de nuestra vida pensamos algo como así. Y no sé. Pero sí siento que algo le está queriendo alguien o algo le está diciendo, mandando alguna señal a Javier de que algo tiene que estar pasando. Todos se sincronizan algo. yo, una de las teorías que tengo es que más que todo sea como algo mental. O sea, Le está diciendo a Javier enfermo mental. no le estoy diciendo a Javier enfermo mental, estoy diciendo que puede que tenga alguna inconformidad mental o alguna discusión mental, pero se le manifiesta en manera a Jason Jiménez, que fue lo que ya dije, pero si no, o sea, siento que es algo más tema de él, o sea, que él está haciendo algo o le están haciendo algo, porque también puede ser como la envidia y todas esas cosas, pienso yo. Yo también le había dicho a Javier, ignoren que nos estamos rotando el micrófono, es que el otro se apagó, pero ya ahorita volvemos con el otro micrófono.
Yo también había pensado en el hecho de que es que para nadie es un secreto, no voy a decir en qué colegio estudia Javier, pero sí que le caiga el guante y se lo achante al que le toca chantárselo. Y es el hecho de que a Javier lo joden mucho en el colegio, a Javier le tienen mucha envidia y es una de las personas más bonitas que he conocido yo y que más he visto que se ha quedado sin amigos por culpa de la gente mala que influye a otras personas. Y yo siempre he dicho que amigo verdadero es el que no cree en lo que le dicen, sino que el que sabe cómo eres tú de verdad y se queda contigo. Y Javier tiene muy poquitos de esos. Entre esos, digamos, yo siento que Lina y yo somos muy buenas amigas. Y pues a Javier el tema de la exclusión, la envidia y todo eso siempre lo ha carcomido mucho y lo sigue persiguiendo en el colegio donde está. Y la mamá no lo dejó cambiarse, pues porque este año ya se gradúa. Entonces él está tratando de llevar la fiesta en paz. Pero el tema de que tanta gente sienta como cierta apatía hacia ti también hace que esas entidades estén tratando de darte como una señal o un empujón para que tú hagas algo diferente. Y no sé qué es lo diferente que puede estar haciendo Javier. ¿Qué pasó? Oigan, Sí, sí. estamos raros. Es que nos estamos dando cuenta que el fuego de mi vela se está yendo hacia producción y no sabemos por qué. O sea, no sé si sepan qué significa la señal del fuego hacia alguien, pero creo que tiene más motivos para señalarme a mí que para señalar a la producción y me preocupa que el fuego se esté yendo hacia producción porque producción se mueve para acá y el fuego hace esto. Y producción se va para allá y el fuego lo señala. O sea, no como que el fuego sea loca, o sea, ponle la mano y luego quítasela. Como que se pone, no sé si se alcance a ver en cámara, pero digamos se pone así cuando producción se mueve. Voy a grabar. Muévete. Igual creo que Ana en la edición va a poner el video, Sí. pues más de cerca, pero entonces vamos a hacer que producción se mueva para mostrar cómo se mueve. Ay, si se queda quieto el bendito No, mira, fuego, ya se qué está rabia. moviendo. Ah, bueno, sí, y se adelgaza, ¿sí ves? Como que se adelgaza y se pone normal. Córrete para acá. Tienes que hacer más movimiento. Porque cuando lo grabo. O sea, sigue haciendo como el mismo movimiento Pero ligero de más acá. suave. Pero, ¿y si lo dejo de grabar? Espérate. Porque ahí sí se mueve. Eso me preocupa. Está rarito, está rarito. Igual si no hubiéramos cortado, o sea, en las tomas no hubiéramos cortado, Si sí, sí. hubiera visto. Es que cuando grabamos es que se vuelve como el movimiento más leve. Porque es que hemos cortado varias cosas de las tomas. Pues primero por la falla del micrófono y otra cosa porque había mucho ruido afuera. Y otra porque Lina necesitaba agua. Porque es que se está muriendo. Como que está deshidratada la niña. Y cuando dejamos de grabar, como que el fuego se empieza a mover mucho cuando la producción se mueve. De hecho, ahí está moviendo la mano y miren cómo está haciendo así. Preocupante. Pero bueno, sigamos. Esta historia, esta historia no es tan paranormal, pero sí es bonita y las involucra a las dos. ¿Qué? Oh no, oh no. Todo empezó el 10 de enero cuando me fui para Boyacá, que fue cuando fue lo del accidente de Jason. Sí, bueno. Em, el domingo 11 nosotros pasamos por donde había sido el accidente y seguimos para Rakira en el pueblo. Ay, por favor, comas. Si nos van a mandar historias, comas. Y aparte de eso, aprendan a escribir bien. Bueno, voy a seguir leyéndola yo. ¿Dónde vas? En Rakira. ¿Y dónde dice Rakira? Uy, ni idea. 10 veces que no. Rakira. Mira. En el pueblo me encontré con muchas personas famosas, por así decirlo, entre esas Aida Valencia, que si mal contadas me la crucé como 10 veces. Al llegar esa noche a mi casa yo no sentía nada raro, fue cuando por la noche soñé con Jason. Ese es del sueño que les acabo de contar ahorita. Fue un sueño donde yo hablé con él, me dijo que cuando quisiera hablar con él hiciera tal cosa enseñándome un amuleto que yo tengo.
También en el sueño él se comunicaba a través de mí y yo veía todo en tercera persona como si viera mi cuerpo hablando con él. Al final del sueño yo lo dejé en una puerta en el cielo, yo iba a cruzar con él, pero él me dijo, él me jaló y me dijo, y me dejó. En eso desperté en otro sueño que fue raro porque en el sueño tenía mucha sed y me desperté sediento. Yo le conté a las 2 del sueño donde dijimos que pueden ser señales, que pueden ser señales. El caso es que después de este sueño me vinieron pensamientos y como intuiciones del futuro, o sea que íbamos a progresar en los sueños y metas se cumplían. Aquí una intervención. Yo, mucha gente sabrá que quiero ser cantante y a Javier le encanta mucho todo lo que tiene que ver con música popular y le gustaría aprender a cantar. Y Javier siempre me ha dicho que yo soy como una pieza muy crucial en su vida porque siempre que le pasa algo como cosas así, él me escribe a mí o me llama o soy una de las primeras personas en enterarse. Y ese día yo estaba hablando con él y yo siempre he tenido un pensamiento muy claro y es que yo cuésteme lo que me cueste voy a ser cantante. Cualquier cosa, o sea, por cualquier cosa que pase, sí o sí tengo que ser cantante. Y ese pensamiento como que ya nadie me lo quita y yo nunca he dicho como, ay, bueno, a veces sí lo llegué a pensar, pero ya no lo pienso como, ay, ¿qué tal si no puedo llegar a hacerlo? No, yo lo voy a hacer, cuésteme lo que me cueste. Y es un pensamiento que siempre le he querido dejar a Javier porque Javier sí le tiene miedo como al hecho de no poder llegar a hacer algo que él quiere. Entonces por eso es que dice que le gustaría progresar y que siempre, o sea, hasta a veces sueña que vamos a cumplir metas que queremos tener. Dice, pasaron los días, yo soy muy fan de ver atardeceres. En todos los atardeceres se veía una persona con sombrero, un caballo y se diferenciaban muy bien. No se diferenciaban bien, Javier. Dios mío, eso es lo que acabamos de hablar con Lina. Amor, no, no siempre. En ese momento lo admito, me obsesioné con él porque sentía que algo me estaba diciendo que él tiene que ver algo en mí como señal. Y era cada vez que pasaba eso de verlo en las nubes me llegaba una noticia buena. Pero cuando escuchaba las canciones de él pasaban cosas, sentía como si alguien me acompañara. No podía dormir porque sentía una energía, sentía algo que no estaba bien. Una vez una luz empezó a fallar en el espejo, se movían o cosas así, pero era más para llamar mi atención. En los últimos acontecimientos, viajando se veía la misma figura de un señor con sombrero. ¡Dios! Bueno, pero como la mano estirada, como llamando a uno. Una de las cosas que me pasó con esa sombra es que la única vez que trató de tener una interacción conmigo fue en la esquina mirándome, haciéndome así. Mi primera reacción fue meterme debajo de la cama. Yo no fui donde la sombra. Llamándolo a uno y en diferentes lugares y horas era la misma nube siguiéndonos. Hasta el día de hoy no sé qué sea, pero cada vez que veo entrevistas o escucho las canciones de él, me da un sentimiento de motivación como un impulso, quizás sea paranoia, sí. Pero como dijimos, esperemos que sea una señal. Postdata. El cielo del sueño era el mismo del que tomé una foto, eso sí es verdad, en donde estaba a la hora del accidente. Yo me enteré hasta por la noche de la muerte de él. Y mientras escribía esta historia sentí muchos escalofríos y a ambos celulares les llegaban notificaciones fantasmas, o sea, sonaba pero no tenía nada en bandeja de entrada. Y todos eran de Instagram, porque era el tono de iPhone de Instagram. Pero bueno, ya. Cuando mencioné lo de la paranoia sonó el celular como si me estuviera diciendo algo. Yo confío en mi intuición y que todo esto tenga que seguir los pasos de él. O sea, el camino del éxito. Javier, vamos a ser exitosos. Casi no puedo agarrar bien ese bendito El que se micrófono. está echando cera en las manos está así. Es que es satisfactorio. Sí. Bueno, la que yo voy a contar es una de Reddit. Dice, en una ocasión mi hermano y yo vimos una película de terror y en una escena apareció un piano tocando solo. Lo más curioso es que nosotros teníamos un piano de juguete de unos sobrinos que curiosamente estaban en nuestro cuarto. Antes de dormir y después de ver esta película comenzamos a hablar sobre qué pasaría si el piano se ¿Qué empezara. pasaría, mamá? Ya. Fue, fue un instinto. Este te sacó el video que te mandé de cuando digo una palabra y mi amiga, y ahora me tengo que aguantar a mi amiga cantando porque se acordó de una canción. Yo soy esa, 100%. Si el piano empezara a tocar solo, si el piano se empezara a tocar solo.
En cuanto terminamos de decir eso, el piano tocó unas cuantas teclas, a lo que nosotros Oh, no. bromeamos y nos sorprendimos, pues pensamos que alguna tecla se había presionado sola de lo vieja que era. El piano después se empezó a tocar una melodía. En ese momento se nos bajó la sangre a los pies. Yo sé un viejo refrán, patitas para que las quiero. Sería yo. Y empecé a correr sin mirar atrás. A lo lejos vi a mi hermano de rodillas orando. Lina sería esa. Yo correría y Lina oraría. Y yo, no, chicos, no, hay que hacer un trato. Oigan, sí, ¿no? O sea, en vez de dejar que o sea, que uno lo maten y eso, uno debería intentar como quedar en un trato, pienso yo. Aparte, o sea, sí, digamos, esos memes tontos de no se podrían hacer películas de terror en Latinoamérica. Si nos lo tomamos en serio, los estadounidenses son como muy estúpidos para esas vainas. Ellos escuchan un estruendo en su cocina y lo primero que hacen es ir a ver sin estar preparados para lo que van a ver. Yo escuché ese estruendo en mi cocina y yo cogí una regla gigante que tengo ahí. Me fui grabando y dije, si aquí pasa algo, yo cojo a reglazos lo que tenga que coger a reglazos. Pero pues obviamente, o sea, así no funciona, uno tiene que ir medio preparado. En Estados Unidos lo que hacen es dejarse matar. Ni correr, ni orar, ni pegar, no, nada, no luchan, no llegan a un trato, no llegan ni a un acuerdo, no hacen nada. La única película que siento yo que representa la reacción de una persona latinoamericana sería Scary Movie, porque tienen más claro eso. Bueno, patitas para que las quiero. Y empecé a correr de rodillas y mi hermano está orando. En cuanto... ¿Cómo así que empezó a correr de ah, rodillas? no, es que leí correr rodillas, me hiciste... No, ya. En cuanto dejo de tocarlo, que en cuanto dejó de tocarlo, lo tiramos a la calle y nunca más lo volvimos a ver. Fue algo realmente increíble y nadie nos creyó. Ok. O sea, a ver, ese hecho de que es que no sé qué significa. Tenemos que averiguar eso también, Lina, averigua eso también. ¿Qué significa que un piano se empieza a tocar solo en tu casa? Pero he escuchado mucha gente que le ha pasado. O sea, suena ficti, pero he escuchado mucha gente que me dice, es que de la nada mi piano se empezó a tocar solo en mi casa. Y yo. Es que yo siento que también teóricamente pasa lo que está hablando Dana, digamos lo de Javier, que pasó lo de Jason, que estaban hablando del abuelo y se movió un cuadro. O sea, depende a lo que uno esté hablando, porque digamos acá en la historia, el chico cuenta que estaban viendo una película donde un piano se tocaba solo y justo un piano de juguete también se empezó a tocar solo. Entonces siento que es más que todo eso. Sí, también siento que como, sí, entonces es como mucho la influencia de también el estoicismo. No sé si sepan qué es estoicismo. Es como lo que tu mente empieza a generar sola cuando estás hablando de un tema y no quieres que te pase. O digamos, no sé, que tú estás convencida de algo, como la gente que quiere bajar de peso, que se empieza a tomar sus pastillas raras y se ven en el espejo y el estoicismo es el hecho de que si están bajando, pero para el resto de la gente te ves igual. Eso es estoicismo, es como convencer a tu mente de que algo está pasando aunque no esté pasando en realidad. Entonces siento que eso también le pudo haber pasado a Javier y al peladito de la historia con lo del piano. Pero ya, si nos vamos a lo del piano, siento que es mucho más raro pensar que no está pasando que lo estén tocando si tú lo estás escuchando y estás viendo cómo lo tocan. Y dos personas. Y dos personas, porque pues no solamente era él, sino que era él y el hermano. Exactamente. Ahí entra la triangulación, ¿cómo se llama eso? Triangulación de un filósofo, que es que son como cosas intersubjetivas. Aquí puro colegio donde estudio yo, casi digo el nombre. eh, es como la intersubjetividad. Si tú estás de acuerdo con dos personas en que está lloviendo y una sola persona te dice que no, es muchísimo más probable que esté lloviendo a que no porque son más personas de acuerdo en una sola cosa que las que están en desacuerdo. Entonces, por eso siento que
En Javier aplicaría el estoicismo, pero en el chico en este caso no. Entonces es algo que muy probablemente sí pasó. Y a veces como la gente se sugestiona de tantas cosas, le pasa lo que menos quiere que le pase. Por eso a veces digo que también la gente que no cree en eso empieza a creer de golpe porque la naturaleza le demuestra que puede ser verdad. Sí, porque digamos aquí lo que pues lo que decíamos con Dana es que aparte de que la naturaleza te demuestra que puede ser verdad, es también como porque hay gente que reta el destino. Entonces, como nada, eso a mí nunca me va a pasar y yo no sé qué. Y te pasa porque tú retas al destino. Entonces, sí, así no creas en eso, intenta tampoco llamarlo. Porque entonces, como hay gente que dice, como no, miren, vamos a hacer tal ritual y va a ver que no va a pasar nada. El mayor error que pueden hacer. Siempre he visto una de las historias más grandes de terror es el hecho de que mucha gente dice voy a jugar con la Ouija porque yo sé que no me va a pasar nada. Pero también es como el hecho de lo que dice Lina, lo que dice Lina, no reten al destino. O sea, lo más probable es que si ustedes juegan con una Ouija, aunque no crean en eso, les vayan a pasar cosas muy raras. Las hijas de un amigo de mi papá jugaron a la Ouija porque no creían en eso, no cerraron el portal y tuvieron una serie de situaciones muy densas hasta que pudieron solucionar eso ya como con la invocación de cerrarlo, de dejar de estar involucrados en eso. Pero es muy difícil cerrarlo, es fácil entrar, pero después de que entras es casi imposible cerrar el trato con lo que invocaste. Tampoco, esto no es una invitación a que jueguen la Ouija y lo cierren. O sea, es como el hecho de que no se metan con las cosas que piensan que no son reales, porque les van a dar peor que los que sí creen en eso. Y también el hecho de que vivan su vida normal, porque si le tienen mucho miedo, también puede pasar. Y a eso me refiero con que la gente se sugestiona. Eh, no sé si alguna vez les han dicho que el miedo llama a las cosas. Entonces, si tú le tienes miedo a que mañana te caigas porque sabes que una parte de tu baldosa del piso se salió, lo más probable es que te pase, o sea, que te caigas, porque, o sea, el miedo llama a las cosas. Ley de Morphy. El hecho es eso, o sea, yo siento que entre más le tengas miedo a algo y entre más lo retes, te va a pasar. Entonces es como si dejen de llamar las cosas porque creen que son lo más del mundo y no les va a pasar nunca. Tú, así como para ponerle algo más interesante, digamos en un caso hipotético, todos mamados con mis casos, todos hipotéticos y Está todos con los casos raros. hipotéticos. En el episodio del que prefieres, se sacó un caso hipotético de qué pasa si tu novio es violado. Y yo, Lina, Lina. Pero mirándolo desde un caso hipotético, digamos, a ti te tienen secuestrada, a todos mis casos con los Todos los secuestros. casos de Lina son con secuestros. Pero es que yo siento que tú no, tú me dirías que no lo harías a menos de que no te estén obligando, ¿sí me entiendes? Entonces por eso te digo, a ti te tienen secuestrada, digamos, es gente como Como de de, sectas. o sea, como de sectas, Ok, exacto. Entonces, digamos, te dicen chévere. como, bueno, te vamos a meter a nuestra secta, pero para eso tienes que jugar la Ouija. Digamos, y te ponen así lo de las preguntas. ¿Cuál sería la primera pregunta que tú le harías a la Ouija? Yo tengo una cosa y es que creo que sí lo haría. O sea, empezando por si me dicen que tengo que jugar. No sé, hay gente que de pronto prefiere que la maten a jugar a la Ouija. Yo en el caso de que me tengan secuestrada muy probablemente lo haría. No porque quiera jugar a la Ouija, sino por el hecho de la secta. Porque siempre he querido meterme en ese mundo y no lo voy a hacer. Solo si es un caso muy extremo, porque pues con eso no se juega. Ya les dije, es que tengo una obsesión con decirles que con el terror no se juega. Pero me gustaría meterme en ese mundo más que todo por los Illuminatis. Se los dice una persona que tenía su diario de Gravity Falls cuando chiquita y que tenía una obsesión con los Illuminatis y se la pasaba investigando sobre eso y tenía un libro lleno de teorías de los Illuminatis. Siempre me ha gustado como adentrarme a ese mundo. Entonces siento que la primera pregunta que le haría a la Ouija es como tal si todo ese tipo de sectas podrían conectarse con algo más allá del terror
que tenga que ver, o sea, no que tenga que ver solo con lo satánico, porque es que el terror es muy diferente a lo satánico, sino que si es algo más allá de lo permitido en la realidad. Si las sectas van más allá de lo que está permitido realmente, o sea, de lo que realmente sea posible. Porque tú pensarás, bueno, el satanismo y el terror, pero siento que hay cosas como algunas que tengan que ver, por ejemplo, con el área 51, que se van muchísimo más orientado hacia lo que en realidad todos creen que no podría pasar, pero sí pasa. O sea, por eso también metiéndolo de las drogas, hay mucha gente que me dice como los drogadictos ven el mundo como en realidad es. Pero yo no siento que un drogadicto ve, sí, o sea, hay gente que me dice, yo veo unicornios saltando por encima de humanos. Siento que esa no es la realidad. La realidad debe ser algo mucho más tétrico, un mundo, o sea, es imposible que todo lo que vemos todos los días y todo lo que pasa sea algo insólito, o sea, que simplemente, yo creo en Dios, pero que simplemente esto lo haya creado una fuerza mayor que sea solo un Dios. Esto tiene que ir mucho más allá de eso, porque son tantas cosas raras que podemos hacer. El simple hecho de que yo le mande la instrucción a mi cerebro de que haga esto es algo muy complicado. Todo en la vida es muy complicado. El hecho de que exista cualquier cosa, siento que va más allá de lo realmente posible. Entonces esa sería mi primera pregunta para la Ouija. No sé, es que también siento que, bueno, en todas las religiones, digamos lo que es el tarot y las leídas de manos es magia negra, porque se supone que en todas las religiones, digamos, ese tipo de cosas está mal visto porque tu Dios o la persona que tú ves es el único que te puede decir a ti tu destino y o que te puede llevar a eso, porque digamos la magia negra es un tema, yo tengo una historia con lo de la magia negra y es heavy. Cuéntanos Entonces, tu historia, Lina. bueno, es que pues no sé si muchos sabían, pero yo tengo una cicatriz en la cabeza por una operación y la vez pasada estaba hablando con mi mamá sobre que una amiga me dijo como, ay, mira que una vez me leyeron el tarot y me dijo, ¿quieres que te lleve a leértelo? Y yo le dije, uy, no sé, la verdad, porque esas cosas como conmigo no van. Y le dije a mi mamá como, oye, ma, ¿qué pasaría si... ¿Qué si pasaría, mamá? Ya no más. como que pasaría si me leen el tarot, entonces mi mamá me dijo que con esas cosas no, porque una vez ella se dejó leer la mano o el tinto, creo que fue, y gracias a eso fue que yo fui al hospital, porque básicamente como mi mamá es una persona muy fuerte espiritualmente, le dieron como donde más le dolía. Entonces en esas cosas, digo yo que tienen sus consecuencias, pero digamos, es que siento que también las religiones tienen también muy satanizado Sí, ciertas cosas, es o que sea, yo no como estoy muy de mal. acuerdo con una de las partes que dijiste, y es que el tarot y todo eso es magia negra. Y te lo digo porque yo siempre me he considerado una persona muy rara. Y mi mamá sabe que yo soy rara porque yo a veces le meto lo de la astrología, lo de leer el tinto y todas esas cosas. Y mi mamá es como, Ana, ya deje de decir esas cosas, pero es que siento que es algo que de verdad conecta conmigo. Mi mamá tiene que aceptar que tiene una hija rara. Y mi tía Elisa, hermana de mi mamá, también cree en muchas cosas de las que creo yo, que son como los poderes de la luna, los trucos de San Benito para encontrar las cosas. Muchas cosas que una persona que no crea en nada de eso y ni siquiera en Dios probablemente diría es cosas que hace gente loca. La vez pasada estábamos en la casa de mi tía, de mi abuela, ya vive con la mamá todavía. Y estábamos tomando chocolate y quedaron como las cositas del chocolate y mi tía empezó a ver el vaso fijamente. Yo siempre he querido aprender a hacer eso. La verdad, siento que con todo lo que he investigado ya sé leer ciertas cosas de esos residuos que quedan en el pocillo. Pero mi tía ya lo tiene como automático, como natural. Y le empezó a decir a mi abu como ciertas cosas de eso. Entonces, yo siempre he dicho que no es magia negra, es magia blanca. Y te lo digo por la experiencia que tenemos Miley y yo desde nuestro propio punto de vista. Porque nosotras siempre fuimos como de yo quiero aprender a leer esto, yo quiero saber sobre los signos zodiacales, yo quiero saber sobre tal, tal y tal cosa. Y Miley y yo tenemos mucho conocimiento sobre esas áreas. Y ella me dijo una vez, es que también me da miedo a veces, y es algo que yo también pienso,
Y es el hecho de que como nosotras creemos en Dios, nos da como cosa el hecho de que tal Dios esté pensando que nosotras estamos haciendo algo mal por estar creyendo en esto que estamos creyendo. Pero pues siento que es algo que ya nos tiene muy conectadas a cosas más allá que no necesariamente tienen que ser terroríficas, satánicas o cosas así, sino que, como les digo, el mundo guarda muchos secretos y el mundo guarda muchas cosas, entonces es imposible que no todo tenga significado. O sea, todo tiene que tener un significado alguno. Por eso cuando le digo a alguien que pelee conmigo, le digo que pelee con argumentos, porque siento que todo tiene que tener una razón, porque todo viene de algo más. Entonces, que nosotras queramos como aprender también de esas cosas, de las lecturas de fuego, de qué significa que el 7 de velitas en diciembre se te apague una vela más rápido o más cortamente, si se va a cumplir, si no se va a cumplir. No lo considero magia negra porque siento que no le estamos haciendo daño a nadie. La vela se está deshaciendo por abajo. Pausa el video. Miércoles. Lo que les decía, siento que no le estamos haciendo daño a nadie. Entonces, o sea, en el momento en que... ¿Qué es eso? Porque se empezó a ver una luz morada de la nada en el... No, no es la lámpara. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Ya, pon la lámpara normal y ignoremos eso. Que si pones la lámpara normal, producción. Sí, yo también. Bueno, finjamos, finjamos demencia. Ok. Oiga, bueno, siento que no le estamos haciendo daño a nadie. Entonces, yo siempre he dicho que o sea, que la brujería va más allá de cuando tú le empiezas a hacer daño a una persona. Y si no le estás haciendo daño a nadie, si estás tratando de descifrar alguna cosa del destino, no es magia negra para mí. O sea, en cuanto a lo que pienso yo. No sé qué pienses tú. Pues es que lo que te digo, siento que eso ya, digamos, en lo de los signos y todo eso y los cuarzos, ya es como energía, ¿si me entiendes? Pero digamos, ya cuando tú intentas saber tu destino y tu futuro, siento que ya es, si es un tipo de magia negra, pienso yo, ¿no? Porque digamos, lo que te dije, yo viví en carne propia el karma de una de esas cosas. Entonces es como, Sí, pero yo, es que de pronto, yo entiendo tu perspectiva, pero siento que no fue tanto por la leída del tarot, sino más porque tal vez la que le leyó el tarot a tu mamá o tu mamá se metieron tal vez como en otro plano, ¿me entiendes? Porque el tarot tiene sus bases, tiene sus planos. Es como si fueras un plano astral. Es como una fase de la luna, ¿me entiendes? Entonces, si a ti te leen el tarot, no para... Y siento que no fue culpa de la leída del tarot, sino que tal vez lo que tú me dices, alguien le hizo brujería a tu mamá. Pero no significa que porque le hayan leído el tarot, le pasó eso. Fue muy probablemente por la brujería, por el amarre. Hay gente que amarran de toda la vida, hay gente que le hacen mal de ojo. Y es muy difícil quitarlo, pero si tú tienes muchísima fe y te haces limpias con los huevos y con todo eso, o sea, es muy probable que ya no vivas eso, ¿me entiendes? Producción. el micrófono. Es que sí, sí, no porque a mí no le leyeron el tarot, sino que fue como te digo, como la mano o el tinto, alguna de esas vainas. Pero pues fue porque mi mamá fue como molestando, como que una amiga como que mi amiga le estaba contando una situación a una amiga y le dijo, venga, le leo tal cosa a ver si es que usted tiene algo. Y pues se lo leyeron a mi mamá y luego mi mamá fue a la iglesia donde, bueno, no a la iglesia, fue con un pastor y le comentó como toda la situación y él le dijo, sí, le dijo, usted le estaban haciendo algo, pero se supone que, entonces digamos, él le dijo como, sí, a usted le estaban haciendo algo, pero usted no tenía que acudir a ese tipo de lugares, sino como a la fe y esas cosas. Aquí hago una intervención. Y es el hecho ¿Qué? de que lo dijo porque es padre. No, porque, o sea, a tu mamá ya le habían hecho eso. Sí, Y el obvio. hecho de lo del tarot, bueno, de cómo se lo leyeron, la hizo enterarse.
un padre no le hubiera dicho es que te están haciendo brujería o tal cosa, es que tienes que tener fe en Dios, es que tienes que rezar tres padres nuestros. Y muy probablemente tu mamá no hubiera salido de ahí solo con esa fe, ¿me entiendes? Pero eso te digo que no es magia negra, porque a ella no le hicieron la brujería como tal con la leída, sino que la hicieron enterarse. Y cuando uno se entera de las cosas es cuando más empiezan a pasar. Pero si tú no estás enterada, tampoco te puedes librar de eso. Entonces tienes que esperar las adversidades y tratar de luchar contra lo que sea que tienes que hacerlo, ¿me entiendes? Sí, pero pues, o sea, tienes razón en eso, pero como te digo, ya mami le eché en brujería un poco de veces. Digamos, más adelante también pasó. De hecho, hace como unos 2, 3 años, creo, o sea, súper reciente, le dijeron a mi mamá en la iglesia cómo es que ustedes le están haciendo esto. Pero es por lo mismo que hay personas que con los sueños sueñan tal cosa y resulta ser verdad. Entonces también fue re heavy porque suponía que yo me iba a morir. Digamos, Pero cuando yo, estás viva. pero sí, cuando yo estaba en el hospital, una tía mía soñó que estaba en un Funeral. funeral y que la que estaba en el ataúd era yo y que habían compañeritos míos del colegio ahí alrededor. Y claro, pues todo el mundo se puso a rezar de una manera increíble y pues todo el mundo tenía como la fe. Pero siento que la fe, más allá de tu creer en algo, o sea, de creer que va a pasar, sino creer en ti mismo, porque siento que la energía o lo que tú te proyectas Ujú. influye en demasiadas cosas. Entonces es más de creer que algo te va a salvar, creer que tú puedes salir de eso, porque eso es energía. Estoy de acuerdo contigo y de los significados de los sueños. Yo soy una de los ejemplos vivientes de que a veces pasa lo que te sueñas. O sea, lo que tú sueñes puede pasar de verdad. No sé, si yo me sueño que voy a pasar un quiz mañana, lo paso y hago la misma cara que hice en mis sueños sin darme cuenta. Capto después. Y no ha llegado como tan a mayores de que pase algo de que yo sueñe que alguien se muere y pase, pero sí tengo una experiencia con un sueño en específico y es que cada vez que sueño eso, no voy a dar tantos detalles, y el monstrico que hay dentro de ese sueño mata a cierta persona, en la vida real esa persona se empieza a alejar de mí y se va de mi vida totalmente. Siempre me pasa lo mismo. Y yo siento que desarrollé como esa cosa por los sueños, porque yo personalmente sí creo en el shifting. El que no sepa qué es shifting, que es shiftear, es salir de tu propio cuerpo en alma y mente cuando estás dormido a tu realidad deseada. Yo como buena aficionada otaku que era, iba a Boku no Hero. Pero pues, y si llegué a tener experiencias raras con eso, como que Bakugo me dijera, es que yo sé que tú no eres de esta realidad, y si se te olvida tu palabra, te vas a quedar aquí atrapada. ¿Por qué? Porque consistía en escribir un guión de qué querías que pasara allá y decir, no sé, mamoncillo. Y que cuando tú dijeras mamoncillo allá, volvieras a tu realidad de verdad. Allá pudieron haber pasado 2 años, pero tú aquí pasaste solo una noche. Entonces siento que como esa afición por los sueños y desarrollar el hecho de que yo puedo controlar mis propios sueños cuando quiera o de que puedo soñarme algo que sí va a pasar o algo que pasó antes, pero que me dan como el significado de qué fue lo que pasó. O sea, si digamos, si yo me peleo mañana con producción, en un mes puedo soñar la misma pelea, pero con el significado de qué fue lo que estaba pensando él y qué fue lo que estaba pensando yo. Entonces, por eso siempre he dicho como que el significado de los sueños es algo muy marcado. Entonces, el hecho de que tu tía haya soñado eso muy probablemente lo evitó también el hecho de que ustedes, he dicho muchas veces el hecho, que tu tía haya soñado eso también pudo haber evitado tu muerte, que ustedes ya supieran que a tu mamá le había hecho brujería. O sea, yo sigo defendiendo a capa y espada que para mí ese tipo de cosas que no son hacerle daño a alguien no es magia negra. Es que también, o sea, quería dar mis 2 puntos de vista porque tú sabes que yo soy una persona con 1000 puntos de vista sobre solo una cosa. Sí. Entonces, el otro punto de vista que yo tengo es que, bueno, yo soy una persona muy conspiranoica. Dana lo sabe, todo el mundo que me conoce lo sabe. Y siento que tanto como el gobierno y Sí. personas así que nos controlan a nosotros, que vendríamos siendo siervos, nos han satanizado el hecho de que nosotros querer saber más. Porque de hecho hubo un científico mexicano que se llamaba Jacobo Greenberg.
estudió en Estados Unidos neurobiología, si no estoy mal. Sí. Y entonces después de eso él se quiso adentrar como en conocer otras culturas, digamos, los chamanes y todo eso, como para ver cómo funcionaba. Tienen que verse ese caso, es muy bueno. Pero para no desviarme del tema, el man intentó conocer más y desapareció. O sea, nadie sabe cómo murió ni nada, pero el man hacía experimentos que comprobaban la conexión humana y esas cosas. Entonces vivimos en un mundo donde cuando tú quieres saber algo, pues eres tú la boba o te matan. O sea, específicamente te quieren matar. Entonces siento que nos intentan satanizar el hecho de que queramos conectar con otras entidades. Y ya digo yo que ya lo que es satánico es cuando tú haces pactos o Exactamente. cuando tú sacrificas animales, porque pues ya son sacrificios, porque estás dando otra vida, A una cambio vida de algo más. a cambio de algo más, porque hay en un podcast un muchacho que se encargaba de hacer ese tipo de rituales dijo que una vez le trajeron un bebé y que él dijo, le dijo al señor como, oye, la verdad, Yo no voy a hacer tú no, esto. yo no voy a hacer esto porque tú estás queriendo pagar un karma con tu bebé, porque no te sacrificas tú. Exactamente. Entonces es más que todo eso. Digamos, ahí ya entró a estar más de acuerdo con Ana en que mientras tú no le estés haciendo daño a nadie, pues no pasa nada. Pero también el hecho de que tú quieras saber tu futuro también te va a dañar tu futuro. O sea, ¿me hago entender? Sí. Yo también pienso en el caso de que a la gente curiosa, como dijo Lina, la mayoría de veces la matan. Pero es que esa curiosidad va más allá de querer saber algo para tenerlo bajo tu control, sino para tener conocimiento de que es tu propia vida, de que es la realidad en la que tú estás viviendo, porque lo real prácticamente es irreal. Entonces, pues, digamos, yo siempre he creído en los aliens, por ejemplo, porque el hecho de que los esclavos hayan cargado demasiado peso haciendo pirámides y las hayan hecho exactamente a medida, se me hace físicamente imposible que un humano pueda hacer una pirámide o que un humano tenga la capacidad mental de pensar cómo hacer un celular. Eso tiene que estar controlado más allá. No sé quién creó los celulares, la persona que lo creó muy probablemente tuvo que tener algún control por encima de ella que la pudiera hacer crear algo que funciona para todo, que es táctil, que toma fotos, se instala aplicaciones, tiene internet, Bluetooth. Siento que es algo que va muchísimo más allá del instinto humano y que algo superior sabe que tuvieron que haberlo creado para que la sociedad avance y muy probablemente esa cosa superior quiere que avance a algo muchísimo más allá. Entonces, no sé si han visto ese TikToker que hace severos videos y que siempre presume a la novia, que tiene muchas teorías como del universo, de la conexión de la mente con los humanos. Él en algún momento anunció que iba a dejar de hacer videos y en los comentarios todos llegaron a la misma conclusión que tenía yo antes de haberme metido. Y es que para que él tuviera que dejar de hacer eso es porque algo tiene que quererlo silenciar. Porque siempre pasa lo mismo. La gente que más sabe es a la que más rápido quieren eliminar. Y no entiendo por qué. ¿En qué les afecta que alguien sepa cómo es la realidad de verdad? Siento que, digamos, cuando uno sabe ese tipo de cosas, lo quieren silenciar a uno, pero es porque te quieren tener bien controlado. Entonces, claro, dicen, listo, si esta persona sabe mucho, le va a empezar a contar a los demás y baila. O sea, no los podemos tener así comiendo de la palma de la mano. Ajá. Porque de todas maneras, yo siento que el gobierno y todas esas personas saben que todo el mundo sabe que si uno habla, lo silencian. Entonces, ellos tienen ese conocimiento y saben que tienen ese poder sobre nosotros, digamos lo que son las guerras y todo eso. Y siento que creadores también como el creador de Los Simpson y todo eso como que intentaba influir como de a pocos y ya es uno el que se está dando cuenta de todas las cosas que pasan y que están pasando por algo, porque ellos tienen una visión a futuro y nos hacen creer cosas y tal y tales. Entonces, digamos, yo siento que por eso las personas como que las culturas indígenas y todo intentan estar cero de la tecnología y estar como en su mundo y por eso ellos saben tantas Las cosas. cosas. O sea, sí, por eso son como tan sabios. Y a eso también va como el hecho de mi teoría de cancerbero que nunca voy a dejar quieta. Y es que a él no lo mató nadie más que el gobierno. A él lo silenciaron porque cancerbero sabía mucho.
si ustedes se ponen a analizar sus canciones y las escuchan de verdad, es el hecho de que él prácticamente predijo su muerte y de que muchas cosas que están pasando actualmente y que pasaron el año pasado, Cancerbero ya sabía que iban a pasar. Como la pelea que hubo en Venezuela, el cambio de la bandera y todo eso, Cancerbero hizo canciones sobre eso antes de que pasara. A él lo tuvieron que haber matado. Entonces siento que como a esa gente que sabe o que predice o que desaparece de la nada después de que nosotros mismos nos hayamos dado cuenta de que algo tenían en mente, sí o sí tiene que ver con el gobierno. O sea, no puede ser una muerte a causa natural. Toda en esta vida está conectado con muchas cosas. Entonces, por eso les digo que la realidad es irreal. Porque muy probablemente ni siquiera vivamos en un mundo del que conozcamos ni la mitad de donde estamos. O sea, el hecho de que por allá en el Amazonas siga habiendo toda la mitad de una selva sin explorar, o de que no sepan todo lo que hay en el mar, o todo eso. O sea, la vida es excesivamente rara, pero también no solo lo curioso, sino lo que está permitido o no está permitido ver. Entonces siento que el hecho de que nosotros existamos también es como algo muy cuadrado en el mundo. Aunque haya gente que no cree en el destino, siento que todos estamos, existimos y todo pasa por alguna razón. El hecho de que Lina haya nacido hace 14 años y 3 meses tiene influencia en algo. Todos nacimos para algo en esta vida, así sea para morir olvidados, pero todos hacemos una pieza crucial de lo que es como tal el planeta Tierra. Y Dana hacía como los raperos tirando el micrófono. No, sí, todos nacimos para Pausa, algo. pausa. Dando mi punto de vista sobre qué, sobre lo que estabas diciendo, sí tienes razón, o sea, hay gente que nace como hasta para ser vagabundo o para, o para ser habitante de calle, pero es que siento que uno menosprecia mucho eso, digamos, los habitantes de calle han vivido muchas experiencias y conocen mucho por ser habitantes de calle, porque no viven con un celular y no lo distraen. Entonces, como que también ellos saben sus cosas y yo nunca me bajo de la inteligencia de los habitantes de calle. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este capítulo para ti? Primero que producción es la cosa más... Uy, Dios mío, producción tiene hambre. Bueno, la conclusión de este capítulo es que no se queden como, o sea, que no ya no reten al destino y no se queden solo con lo que ya conocen, sino que intenten conocer mucho más allá, que las cosas paranormales sí existen y que gracias a Dios logramos el aviso parroquial que fue no desviarnos del tema. Para ti, ¿cuál es la conclusión de este capítulo? Siento que deberían escribirnos en Instagram y dejarnos como en claro qué temas les gustaría, porque yo sé que muchos de ustedes les gustaría como, ay, hablen de tal científico y cosas así, que pues para eso estamos nosotras, para comunicarle al pueblo, Para hacer lo que ustedes quieran. porque si el pueblo pide sangre es nuestro deber. Dar sangre. Entonces, el capítulo de hoy, El siguiente capítulo va a ser sacrificando a producción. voten por favor, like si quieren que sacrifiquemos a producción para ver si existe la magia satánica. Estoy totalmente de acuerdo. Lo estamos poniendo gordito para que nos paguen más por su por su ofrenda. Exacto. Para borrar el capítulo, ¿qué te parece si hacemos así y apagamos la vela? Pero que Julián Me al mismo gusta. tiempo apague la lámpara y se apague todo. Bueno, gente, gracias por ver el capítulo hasta acá. Los que llegaron, como siempre cierro diciéndoles que puede hacer que estuvo largo, pero pues muchas gracias por verlo. Pueden verlo mientras lavan losita, escuchar. Aquí no ponemos tantos ejemplos gráficos, entonces todo bien. Y gracias. No, la idea no es que